¿Tiene repregunta, doctor? Sí, dos preguntitas en una sola para ser breve. El Código de 1924, que fue derogado por el Código de 1923, permitía que la condena condicional o la pena suspendida solo procedía cuando era 1 año de prisión. Después se amplió un poco. Hoy día es 4. Y resulta que todos los condenados por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años nunca van a cárcel ni van a sus domicilios porque reciben la pena suspendida. Ese es uno. Luego hay una tomadura de pelo del Poder Judicial en que el Poder Judicial dicta 3, 4, 5 sentencias, como el caso de Montesinos, todos los días, y a él se ríe, porque no hay acumulación de pena. ¿Crees tú en la acumulación de pena? Y bueno, esas serían las dos preguntas más importantes en materia de juzgamiento. Claro, en realidad no se ha tomado en serio un plan de reforma. El plan de reforma no solamente debe ver la reforma del personal o la estructura de la Corte, sino la reforma es completa, desde la ley, del espíritu. La ley tiene que tener un aspecto formativo, ¿no? O sea, no se trata simplemente de dictar normas de castigo, sino tú tienes que preocuparte de la educación del pueblo, ¿no? O sea, hay dos problemas originarios, digamos. Un problema educativo, porque en realidad está descuidada también la formación moral del futuro ciudadano, del niño, del adolescente. Hay aspectos que no interesan, lo que interesa es que apruebe determinado número de materias, ¿no? Botánica, zoología, qué sé yo. Pero el aspecto de ética, de moral, no es primordial. En el San Marcos que yo entré había un curso de moral y metafísica, que ya no existe. O sea, yo felizmente con las justas alcancé algún buen tiempo. Además tuve la imagen de mi padre, que defendió a una serie de acusados ante el Tribunal de Sanción después de la caída de Leguía, y a él le constaba que gente de trabajo, o empresarios algunos, no habían robado, era su trabajo. Y él gustosamente se enfrentó al Tribunal de Sanción y sacó con justicia libre a don Fernando Reuche, a don Celestino Manchego Muñoz, que nada más que por haber sido leguistas los querían pues hundir en el fango de la difamación. Entonces el Tribunal de Sanción se portó mal ahí, ¿no? Y había que enfrentarse a un tribunal político. Entonces, muy pocos abogados se atrevieron a eso. O sea, felizmente yo tuve el ejemplo de tener un padre que murió en su ley. Murió en el despacho de un derrame cerebral, pero agobiado por los temas. Bien. Alfredo Gilemeister con su intervención. Un poquito más de conclusión de lo que comentábamos antes, ¿no? Por lo que usted nos ha comentado. O sea, el problema más que de normas o de normatividad es un tema de personas, de formación de personas, de educación de personas, etcétera. Y yendo a la formación, yendo a las universidades, por ejemplo, ¿no? Y tiene razón lo que usted dice. Yo he participado, por ejemplo, por lo menos en la fundación, en la creación de 3 facultades de Derecho, lo digo con sinceridad, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, la Universidad del Pacífico, ¿no? Y la verdad que, claro, siempre lo hemos luchado por darle una formación humanística, con base. Lo que mañana, por decirlo una bestialidad, hay un golpe de Estado, pero la normativa, las normas siguen, porque están en la conciencia del ser humano. No porque no hay una norma, no es que ya no exista tu derecho a la vida porque no hay una constitución, a eso voy, ¿no? Entonces, mi pregunta es, efectivamente, se han creado muchas facultades de Derecho, como bien decía el otro Vargas Saya. Yo creo que es lo más fácil de hacer, porque no hay que hacer laboratorio en nada, una biblioteca, unos codiguitos y se acabó el asunto. Entonces, lo que yo veo es que se está formando... Codigueros. Exacto, codigueros, lo que yo diría, tecnócratas del derecho. Yo lo llamaría tecnócratas del derecho. Es decir, técnicos, manejan codiguitos muy bien, pero no hay fondo, no hay base. No hay derecho natural, no hay derecho, no hay filosofía del derecho, no hay un curso de morales, de ontología, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para fomentar esto, ¿no? En las universidades y desde la familia? Ojo, pero no es un tema solo de universidades, desde la educación, como usted decía, ¿no? Yo, y lo digo acá y con esto termino, yo he conocido, se me viene a la memoria, 2 personas que de verdad amaban la vocación judicial. Uno era mi padrino de bautizo, que usted lo conoció seguro, el doctor César Fernández Arce, que también fue presidente de la Corte Suprema, ¿no? Y él me contaba que a su luna de miel se fue con un cerro de expedientes, imagínate, porque tal era la carga procesal que hablaba de la televidente, ¿no? Y era el colmo, ¿no?
Y otro caso más reciente de una alumna mía, Carolina Lizárraga, primera jueza anticorrupción. Y ella dejó el estudio de Chocopar, esto es algo conocido, con un futuro brillante, porque su vocación era judicial y quiso ser jueza penal, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿cómo formar desde la familia, ¿no? Con honestidad, con esa vocación judicial? Y no vocación solo a ganar dinero, trabajar en un buen estudio, en una buena empresa, etcétera. ¿Cómo hacer eso? Con buenas leyes. O sea, entonces es un problema complicado, porque no es el Poder Judicial, es el Poder Legislativo. Claro, bueno. ¿Quiénes están en el Poder Legislativo? Y ahí entonces, hay ahora, por ejemplo, un cierto malestar por el planteamiento de la vuelta al Senado. Yo pienso que el Senado es importante, es poca gente, son creo que 30 nada más, pero es la revisora de los errores de la otra Cámara, donde se pueden tropear, patear, lo que sea. Pero el Senado tiene otro nivel, claro. Es el que purifica la ley, ¿no? El Senado tuvo una ilustre origen en el Perú, desde la época de la independencia. Al principio no se pensó en el Senado, pero no diré guachano porque le van a tomar el pelo, pero era un hombre de esa zona que planteó la necesidad de crear el Senado, ¿no? Y efectivamente se creó el Senado. El Senado ha tenido, fíjense ustedes, tuvimos un Senado integrado por Raúl Porras, Ulloa, José Gálvez. Claro. O sea, era un Senado de lujo. Me lo dijo el fiscal de la Nación Argentina, el doctor Laplaza. Me dijo, tiene usted un Senado de lujo. Ni en Europa hay un Senado con hombres de ese nivel. Bueno, esa fue una ocasión. Ojalá se repitiera otras veces. Correcto. Vamos a ir a nuestros titulares. Regresamos con el doctor Vicente Ugarte del Pino. Falta la pregunta de Pepe Rocha y de ahí nuestro público televidente con las respuestas ante el tema planteado de un poder judicial distinto. Regresamos. Estas son las 11 del 11.